Bueno, les doy la bienvenida a la presentación de Todos nosotros y nosotros y Volver al dolor, dos autores de la última convocatoria de cuentos de la editorial nuestra, Baltasar Editora de Rosario, trabaja por convocatorias anuales y estos dos ejemplares que tenemos acá, tanto los libros como las personas, los dejamos en el medio, como decimos de Maya Morzano, van a presentarse. Maya va a ser la interlocutora entre los dos autores, junto a Julián. Y bueno, los dejo. Gracias por la presentación. Es importante defender, sostener estos espacios, sostener las publicaciones de los autores y las autoras contemporáneos y contemporáneas, que es algo que quiero agradecer mucho a Baltasara. Yo tengo la alegría de que es una editorial de mi ciudad, yo soy rosarina y lo digo, no es por halagarlos en vano, sino que de verdad es una de mis editoriales preferidas por su catálogo, por su compromiso también, que es un compromiso político y humano, porque en estos momentos editar es carísimo, y lo sé, porque soy editora también, y confiar, digamos, en los jóvenes, las jóvenes que están escribiendo, armar convocatorias para ver, para leerles, porque una convocatoria tampoco es alguien, bueno, me gusta cómo escribe, lo llamo, o sea, llamo a todo el mundo. Es súper democrático, aunque bueno, siempre hay que elegir a poquitos y eso es una complicación, ¿no? Pero es una apuesta política, humana, que ojalá se multiplique y que hay que defender y acompañar. Así que también les invito, porque lo hacen todos los años estas convocatorias, así que les invito que entren, que sigan el Instagram de Baltasara y que si conocen a alguien que escribe y que tiene un libro, que lo presente y que se sume también a ver lo que publica la editorial, que como les decía antes también, tiene un catálogo muy variado, de una franja etaria enorme, de estilos distintos también, de géneros distintos, que bueno, vale la pena conocer, así que mis gracias a los Guillermo, que los quiero mucho. Y bueno, hecho los agradecimientos, quería contarles que bueno, al autor fue un descubrimiento para mí, yo no lo conocía. Cuando leí su libro dije, ajá, wow, muy bueno para llevarlo a taller, para dar a conocer. Es un escritor muy punzante, muy quirúrgico en su narrativa. Se nota, digamos, que los textos están muy trabajados. Bueno, eso es lo que después lo voy a preguntar, pero cuando vos ves decís, no, pero lo trabajó, qué lindo leer un texto así, digamos, súper pulido y así, digamos, como obsesivo, te diría. Sí, obsesivo, y se ve la obsesión, ¿no? Neurótico profundo. Que es algo que es parecido a Nacho con otro filtro. Nacho tiene una luz más melancólica en su narrativa, pero también, digamos, muy preciso, de oraciones cortas. Yo el libro de Nacho lo conozco desde que nació, básicamente, porque los cuentos los vi cuando empezaban y también fue una sorpresa ver el libro terminado, ver ya incluso sin señalamientos ni nada que yo le podría haber dicho de esos cuentos. Y fue muy hermoso como decir, mirá cómo fue el proceso, que también vamos a charlar después, porque la idea es después, si ustedes quieren hacer preguntas, pero pueden hacer preguntas a los autores, de cómo fue ese proceso de escritura, de cómo es para ustedes. Bueno, yo voy a hablar un cachitito más, muy poquito del libro de Nacho y después paso a Julián, que nos va a hablar un rato de Todos mejor que nosotros. Yo les voy a hablar un poco de Volver al dolor, que son cuentos que son muy distintos entre ellos. Tiene, por ejemplo, un policial de repente, un fantástico, o sea, dentro de los géneros hay subgéneros distintos, pero hay algo que los une, ¿no? El trabajo, sobre todo, de las voces narrativas, que fundamentalmente son dos, una primera persona más confesional y otra tercera, que, si bien es tercera, que se supone objetiva, describe tanto y va tanto al hueso de los personajes que nos hace empatizar, nos hace
sentir lo que siente el personaje. Eso me parece que es uno de los aciertos de Volver al dolor, que es un libro muy sensible además, que atraviesa mucho los vínculos humanos, y que podemos sentir, bueno, uno de mis cuentos preferidos tiene a un payaso de protagonista, un payaso marica, no sé por qué será mi preferido, la verdad. No, nadie entiende por qué a mí me gusta el cuento del payaso marica, pero aunque no seamos marica, yo no soy marica, pero podemos ver en ese payaso un montón de cosas que sí veríamos, que sentiría una marica, ¿no? Y la sensibilidad de eso, incluso no siendo marica, quienes sí somos disidentes y vivimos la disidencia, lo que sentiría una persona que es disidente. Y eso también es un hallazgo, porque escribir de personajes que tienen identidades distintas a las que tenemos nosotros, o cuerpos distintos a los que tenemos nosotros, es una dificultad muy grande. El escritor, la escritora lo puede hacer, por supuesto, podemos hacer todo, pero es difícil, ¿no? Es difícil no caer en el prejuicio, o lo que creemos de eso, ¿no? Y bueno, cuando se hace literatura, como justamente bordeamos otra cosa, podemos llegar a eso, a esa sensibilidad, aunque no sea algo que nos atraviese específicamente. Bueno, voy a pasar a Julián. Voy a agradecer también a los chicos que hayan confiado en mí para leerles los libros, para estar acá. Estoy muy feliz de eso y ya les vamos a escuchar. También me interesa hacerles preguntas sobre el trabajo de las voces, de cómo justamente trabajan a sus narradores y sus narradoras, pero bueno, eso para más adelante. Muy feliz de estar acá, son libros preciosísimos, súper cuidados, se van a divertir, se van a entretener, por ahí con alguno tiene alguna pesadilla mínima, sobre todo con este señor, sí, me parece, sí, pero no, les recomiendo un montón, cómprenlos también, les recomiendo para regalar, falta para Navidad, pero también es una forma de apoyar a las editoriales independientes que, insisto, como dije al principio, estamos remando un montón, pero vamos a seguir remando porque es básicamente una forma de vida y de lucha. Así que, bueno, gracias por estar acá y Julia. Gracias, Maya, por el pase y tremendas palabras de introducción que ha dado, pero ante todo me presento, mi nombre es Julián Contreras, soy editor, escritor y sobre todo, siempre lo digo de esta manera, estudiante de letras en la Facultad de Filosofía y Letras, con orientación en literatura latinoamericana y argentina. Menciono esto porque justamente es a través de este prisma, a través de estas coordenadas, que me acerco a Lautaro Rincón, al que conocí con una obra anterior que fue Post-Pop Apocalipsis, con un registro muy distinto. Tuvimos un intercambio muy interesante por intermediación de Florencia Castillo, que vale la pena mencionar. Asimismo, que esto se viva como una celebración, como un encuentro, sobre todo en este 24 de agosto, que es Día del Lector, en conmemoración al natalicio, si no lo recuerdo, de Jorge Luis Borges. Así que qué gran manera de celebrar este día, que con dos autores excepcionales, y cuando digo esto no lo digo para la prensa puramente, he tenido la oportunidad de acercarme a la prosa de Ignacio, y es desopilante, concuerdo punto por punto con Maya. En este caso me ha tocado anticipar de qué va Todo es mejor sin nosotros. En el momento en el que Lautaro me consulta si deseo escribir un prólogo para esta obra, yo empiezo el prólogo con una frase, con una oración que es: Lautaro Rincón es un ejemplo de maestría narrativa. Esta es la única oración que me importa decir. Sinceramente, a medida que iba leyéndolo, sentía que cualquier cosa que yo pudiese decir de él, y ahora de Ignacio Yanes también, es zaraza, porque trabajan, y lo digo con total sinceridad brutal, porque trabajan muy bien algo que voy a repetir mucho esta palabra: la zona. Cada uno tiene su propia zona. Los más avesados pensarán en Juan José Saer, cuando postula una zona de su narrativa.
Y es muy raro que autores en estos tiempos tengan una lucidez de la configuración de esa zona como lo tiene Lautaro y como lo tiene Ignacio, que seguramente Maya indagará muchísimo más en ello desde sus preguntas. Pero el título Todo es mejor sin nosotros también habla de cómo se piensan esas zonas con esos personajes en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde la ausencia tal vez es la mejor alternativa posible para afrontar el dolor. Desde diferentes registros que pueden ir, no quiero encasillarlo en géneros, pero sí algo que me pasó con Lautaro es pensar en cómo distintos autores a lo largo de la historia de Latinoamérica y de América en su conjunto fueron configurando las zonas y los espacios que nos atraviesan y que atravesamos. La cuestión de la casa, la cuestión de los espacios de tránsito también, la cuestión de esas zonas que no son solamente geográficas, sino también temporales, pero a la vez afectivas y emotivas, donde una zona puede llenarse de ausencia, y esa ausencia no significa inercia, no significa que suceda nada. Justamente hay algo que está pasando allí en relación a esas ausencias. En el momento de toparme con esta escritura que difería mucho de su trabajo anterior, me pareció cautivadora, sinceramente. Y esto lo digo desde todas mis múltiples facetas como lector, como un lector que le encanta leer autores argentinos independientes por placer, pero también viendo, tanto en la narrativa de Lautaro como en la de Ignacio, una potencia creadora y configuradora de poéticas propias, lo cual es muy difícil hacerlo, sobre todo desde la narrativa y con el lenguaje que manejan, con el lenguaje que eligen volver el idioma de esos espacios. Siento que incluso eligiendo estas frases, eligiendo estas observaciones, no alcanzo a restituir todo lo que me pasó al leer a Lautaro. Y en ese sentido, muy agradecido primero de la confianza que tuvo él para conmigo de prologar esto, de anticipar esto, de estar en esta presentación también. Así que aquí en los próximos minutos desandaremos esas zonas que tanto Ignacio como Lautaro han tejido para la literatura y para los lectores. Bueno, vamos a leer un cuento cada uno de ustedes y... Sí, obviamente. Te voy a robar porque Sí. no es divertido. Voy a leer uno de los más cortitos, pero que es de los que más me gusta y de hecho es de las primeras lectoras cuando me lee, que aparte hizo esta etapa muy hermosa. Me dijo que era que más le gustaba el libro y se llama Souvenirs. No hace falta que hables si no querés, pero tus papás ya pagaron la sesión, así que igual nos tenemos que quedar toda la hora acá. Sonrió antes de volver a hablar. Digo, puedes dar una oportunidad a esto ya que estás. Bruno despegó la vista de la puntera blanca de su topper de lona y miró a la psicóloga. Ya la había visto antes, el día de la entrevista, en el que tampoco había abierto la boca, pero no tenía del todo su cara. Si pensaba en ella, su cabeza armaba la imagen de una mujer genérica, de unos 50 años. Pelo largo, cara angulosa, lentes gruesos, ningún rasgo distintivo. Pero ahora, que la veía de verdad por primera vez, se le hizo menos una señora y tal vez más cercana a sus recién cumplidos 14. Incluso le pareció linda. Linda para ser una mujer mayor, no linda como para sacarle el aliento. Aunque si tuviera su edad y se la cruzara en el colectivo, seguro no podría dejar de mirarla. Se quedaría enganchado de sus rulos marrón claro, del color de las hojas que cubrían su vereda en otoño, pero sobre todo en sus ojos. Sin darse cuenta, levantó un dedo y lo señaló. Ella abrió su sonrisa y se sacó los lentes para que pudiera apreciarlos mejor. Uno, el derecho, era castaño y combinaba perfecto con el resto de su cara. El otro era azul eléctrico. Parecía centellear alrededor del negro de su pupila. Se llama heterocromía. Los tengo así desde que nací. Ahora no me molesta, pero cuando era chica me daba mucha vergüenza. Me vivían cargando en la escuela. ¿Por qué? Son hermosos.
Apenas terminó de decirlo, sintió toda la sangre de su cuerpo viajando en sus cachetes. Volvió a bajar la cabeza y perderse en sus zapatillas. Gracias, Bruno. ¿Qué sé yo? A la gente no le gusta lo que es distinto, te lo hacen notar. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que nos hace únicos no debería hacernos sentir mal, ¿no te parece? Él asintió. Despegó los labios, pero no dijo nada. Siguió recorriendo el contorno de la puntera, dibujando con la vista una curva primero al pasar por encima y luego trazando la línea recta que separaba la tela del agua. Llegaba al final y empezaba de nuevo. Bueno, yo ya te conté algo sobre mí. ¿Tenés ganas de decirme algo de vos? Bruno sacudió la cabeza a los costados. Su pierna empezó a sacudirse hacia arriba y abajo. ¿Estás usando la Singer? Perdón, creo que sos muy chico para entender eso. Él la miró con los labios rectos, pero le dejaban adivinar una sonrisa contenida. Mi mamá me dice lo mismo siempre que hago eso. En casa tenemos una que era de mi abuela. Va, ahora es una mesa, pero todavía tiene el pedal. Cuando era chico jugaba con eso y a veces me sale solo. Cuando estás nervioso, se encogió de hombros. ¿Y ahora estás nervioso? Repitió el gesto. ¿Es porque te pone nervioso que hablemos de los sueños? Se encogió de hombros una tercera vez. La doctora se aclaró la garganta, no porque le molestara, sino para tapar el bache mientras encontraba las palabras adecuadas. Sentía que estaba cerca, pero también que Bruno podía cerrarse por completo si daba un paso en falso. Si hay algo que quiero que te lleve de esta sesión, es que sepas que lo que te pasa es completamente normal. No. La doctora parpadeó con fuerza varias veces y arrugó la frente. No digas eso. Aún en chicos de tu edad, mojar la cama es algo mucho más habitual de lo que pensás. Yo no mojo la cama. Volvió a sacudir la pierna arriba y abajo, más rápido que antes. Ella abrió el cuaderno que tenía sobre su regazo y leyó algo. Tu mamá me contó que tuviste episodios. Mi mamá no entiende lo que me pasa. ¿Querés contarme vos? No. La doctora se contuvo para no resoplar. Bajó los lentes para poder mirarlo sin que los vidrios filtraran la confianza que quería transmitirle. Yo a veces sueño algo y cuando me despierto, esas cosas vienen conmigo. ¿Entienden? Se llaman poluciones nocturnas y es completamente... No es eso. Bruno respiró con fuerza y soltó el aire de un golpe. Apoyó una mano sobre su rodilla, pero no consiguió que el movimiento se detuviera. Yo puedo traer cosas de mis sueños a la realidad. La doctora sintió despacio. Las pupilas se le dilataron a la misma velocidad, haciendo que sus ojos se vieran aún más peculiares que antes. No me cree, obvio, ¿por qué me creería? No es que no te crea, solo estoy tratando de entender. Y no me tenés que tratar de usted, decime Sara. Se acomodó los lentes sobre la nariz y se inclinó hacia adelante, tratando de achicar la distancia que los separaba. ¿Querés contarme más? Bruno se mordió el labio. Yo sueño cosas, como todo el mundo, ¿va? Eso no lo controlo. Tampoco controlo lo otro en realidad, más o menos. Cuando vuelvo, cuando me despierto, siempre me traigo algo. Algo como que, ¿no me crees? Sí, te creo, pero quiero saber. Se sentó lo más al borde que pudo, con las rodillas casi tocando la mesa de living que lo separaba y el cuerpo inclinado hacia él. Agua. Así lo descubrió mi mamá. Pensó que era pis, obvio, pero era agua. Agua de mar. En el sueño estaba en la playa y tenía calor, así que me metí a nadar. Cuando desperté, estaba empapada. ¿Y cómo estás tan seguro de que era agua de mar? Por la sal. La sentía pegada a mi piel. Podía ver las huellas que dibujaba, como los caminitos que dejan las hormigas en la tierra. Pero bueno, mi mamá me fue a despertar y lo vio. No sabía qué era peor, si tratar de explicarle o dejar que pensara lo que quisiera. ¿Volvió a repetirse? Lo del agua, digo. Una vez. También lo vio mi mamá. Igual a esa altura había pasado varias veces. En un momento soñaba que volaba, tipo que tenía alas, y me despertaba con un puñado de plumas en una mano. Papá estuvo un mes pensando que teníamos una invasión de palomas. Sopló con la nariz y frunció la cara en una risa silenciosa. Sara imitó el gesto con los labios. Sus ojos seguían fijos en el chico, estudiándolo. ¿Seguís sin creerme? Esta vez el tono de Bruno era ligeramente desafiante, como quien espera que le cante el mal 4 para tirar el ancho de espadas. Te creo, pero...
Pero nada, te creo. El tema es qué hacemos con eso. Bruno abrió los ojos sin entender, como si hubiese esperado cualquier otra respuesta menos esa, como si hubiese una carta más alta que el ancho de espadas. No entiendo. Tus papás te trajeron acá para que yo te ayude. Así que, como dije, el tema es qué hacemos con esto. Y te voy a ser honesta, no tengo la más mínima idea. Lo único que se me ocurre es que encontremos la forma de que lo controles. ¿Cómo? La doctora hundió una mano en sus rulos y se rascó. Practicando, supongo. ¿Sos de dormirte fácil? Él movió la cabeza en un gesto que ella interpretó como más o menos. Era mejor que nada. Le pidió que se acostara en el sillón y apagó las luces. Quiero que te concentres en tu respiración. En cada inhalación y cada exhalación. Pensá en el lugar donde estás y es un mapa mental de todo lo que te rodea. Trata de ubicar cada cosa, cada mueble, todo lo que hay. Ahora, de la misma forma, recorre con tu mente todos los rincones de tu cuerpo. Quiero que tenses cada músculo y después lo relajes. Que dejes que el sueño te gane, pero sin perder la idea de lo que te rodea. Así, cuando estés en el sueño, vas a poder darte cuenta de que es un sueño. Por esta vez, trae lo que sea. Cualquier cosa va a estar bien. Se quedó callada. La respiración de Bruno era constante, un metrónomo moviéndose a mínima velocidad. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Antes de que se cumplieran los 20, lo vio. En realidad no lo vio suceder, pero en las manos del chico, donde en un momento no había nada, al momento siguiente había un caracol. No había dudas, era un caracol de mar. Intentó tragar saliva, pero su garganta se había comprimido tanto que no lo consiguió. Sus ojos estaban tan prendidos del caparazón que no vio que Bruno había despertado. Ahora sí me crees. Ella sintió una vez y se quedó quieta. El chico se incorporó y apoyó el caracol en la mesa. Estaba a punto de meterme al mar. Ahí me di cuenta de que era un sueño y volví corriendo a la arena. Me pareció algo lindo para traer. Se levantó y caminó hasta la puerta. Antes de abrir se dio vuelta. ¿A la misma hora la semana que viene? Ella volvió a sentir, todavía sin poder salir del estado de completo asombro. Durante varias sesiones repitieron una rutina. Bruno llegaba, Sara lo ayudaba a dormir hasta que volvía con algo y después se quedaban hablando hasta completar la hora. Una vez trajo plumas, otra un autito de juguete y otra un puñado de brincas de pan. La mayoría de las veces soñaba con la playa y volvía con cosas que encontraba ahí. Cuando charlaban, su pierna ya no se movía. Él le contaba de sus papás, de la escuela, de sus amigos, de 21 Pilots y las películas de superhéroes. Ella lo dejaba expresarse, aunque a veces también le hablaba. Le contó de lo mucho que le gustaba nadar y de que cuando era chica tenía una Polaroid y soñaba ser fotógrafa. Un día le dijo que le encantaban los jazmines. La sesión siguiente, Bruno despertó con el ramo más perfumado que había visto nunca. Sara guardaba cada elemento en un cajón de su escritorio y los acomodaba sobre la mesa antes de que él llegara, como un recordatorio de lo mucho que habían avanzado. Con el tiempo, consiguieron que pudiera decidir con qué soñar y qué traer. No siempre acertaba al 100%, pero estaba cerca de dominarlo. Después de 4 meses, Sara ya estaba lista para darle de alta. Ese día, decidieron que iba a soñar con un viaje en avión, porque nunca había podido volar. Iba a traer unos auriculares de esos que dan las azafatas. Planeaba darle la noticia cuando despertara. Incluso le había comprado entradas para la última de Marvel, que se había estrenado esa semana, como regalo de despedida. Pero cuando despertó, no traía nada en las manos. Bruno se enderezó y se quedó sentado con el cuerpo rígido y la mirada perdida. Había vuelto a ser el mismo adolescente cerrado la primera vez. Se quedó callado todo el tiempo restante, a pesar de los intentos de Sara de hacerlo hablar. Finalmente, lo dejó irse sin entender qué había pasado. No volvió a aparecer por 3 semanas. Su mamá llamaba cada miércoles para decir que él no quería seguir yendo, que ella no sabía por qué, pero como lo veía mejor, tampoco lo iba a obligar. El doctor contestaba que era comprensible y que le parecía perfecto. Aún así, no terminaba de entender lo que había pasado. Estaban tan cerca. A la 4ª semana no recibió la llamada. Ese jueves, Bruno entró despacio por la puerta, como si estuviera intentando no despertar a alguien. Sara hizo de cuenta que no había pasado un mes sin verlo, que no había desaparecido en la última sesión sin dar explicaciones y que empezaban igual que siempre. Siguió la rutina como si nada.
Lo saludó, le propuso una situación y un elemento, que él aceptó sin decir una palabra. Lo dejó que se acostara y lo ayudó a dormirse. El sueño se extendió más que otras veces. Sara no paraba de mirar la hora en su celular, extrañamente nerviosa. Cuando estaba por completarse la hora, vio un rectángulo de papel materializarse en las manos de Bruno. Pero cuando él se incorporó en el sillón, en vez de alcanzárselo, lo apretó contra su cuerpo. Su pierna empezó a sacudirse con fuerza hacia arriba y abajo. Ella, sin querer, se deslizó hasta quedar bien al borde de su butaca. La última vez que vine pasó algo. No sé bien por qué. Yo estaba pudiendo controlarlo, pero esa vuelta volví a soñar con la playa. Y era un sueño, pero no parecía un sueño, ¿viste? O sea, era como de verdad. Había una chica nadando en el mar, se la veía muy contenta. Después de un rato salió, debía tener mi edad. La vi de lejos, acercándose como si se arrancara. Me pareció muy linda. Tardé un montón, pero al final la reconocí, por los ojos. Se quedó callada, los dos se quedaron callados. En ese momento desperté. Me dio mucha vergüenza, así que me fui. Volví hoy porque me pareció que era importante. De nuevo soñé con la playa. Elegí ir a la playa. La chica estaba sentada conmigo esta vez. Charlamos un rato. Me contó que le gustaba nadar, le gustaban los jazmines, que no le gustaba el color de sus ojos. Yo no pude contenerme. Le dije que lo que nos hace únicos no debería hacernos sentir mal. Ella sonrió. Después me preguntó si nos podíamos sacar una foto. Bruno se inclinó y apoyó el cuadrado de papel sobre la mesa. Sara sabía lo que estaba por ver, pero eso no significaba que estuviera preparada. En la Polaroid había dos chicos bajo una sombrilla. Uno era el adolescente que se había sentado enfrente de ella durante meses. A la otra la conocía mucho mejor, aunque no la había visto en años. No pudo evitar que sus ojos, el castaño y el celeste, vieran todo borroso. ¿Me lo puedo quedar? Él asintió. Ella la guardó entre las hojas de su cuaderno. Vamos para el lado oscuro ahora. Bueno, la luz y la sombra. A mí me encanta porque es súper emocional y yo me voy ahora para el otro lado. Vos tenés la emocionalidad dirigida para otro lado, pero también hay En emocionalidad. terapia me dijeron lo mismo. Yo no te compro. Lo voy a pensar ahora. Bueno, yo elegí Verde, el cuento se llama Verde, porque me parecía que es como un pequeño spoiler a lo que hace el conjunto de todo el libro. Así que bueno, se van a dar cuenta un poquito por qué. Así que arrancamos. Lo más probable es que esa voz que escucha en su cabeza sea la de su padre. Es el único que tiene razón sobre las cosas que se pueden hacer y las que no. Lucila lo ignora. Cruza la calle hacia la plaza, hacia el viejo que está sentado en el banco de cemento. Él alza la vista cuando percibe la sombra a un par de pasos. Lucila se sienta a su lado. El viejo se acomoda el tapado, lo ajusta a su cuerpo. Le deja espacio a ella. Es un día caluroso para estar tan abrigado. Su abuelo también se quedaba al sol todo el año y se abrigaba en verano, por más que las temperaturas alcanzaran los 45 grados, siempre con una boina y un pullover. Domingo, 5 de la tarde, nadie en las veredas. Todos aprovechan el aire acondicionado. Lucila le pregunta al viejo si tiene calor. El viejo continúa callado, demora unos segundos en contestar. Las moscas revolotean a su alrededor. Al fin dice que no, que así está bien. En el colegio comentan que es un muerto vivo que se escapó del cementerio y ahora da vueltas por la colonia hasta que alguien lo decapite. Pero Lucila sabe que los zombies no hablan. Se anima a preguntarle qué hace, dónde vive. Quiere corroborar otra de las historias que oyó en el recreo. El viejo se gira, la mira a los ojos. Pregunta si conoce la base que está pasando el museo, la que pusieron para la gente de la fábrica, dice Lucila. Esa misma. El viejo se había mudado con su esposa a la base construida por la empresa para trabajar en la fábrica. La fábrica quebró, su esposa lo abandonó y él quedó en la calle.
Lucila comenta que hace más de un año que la cerraron. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? En la base, comiendo con los pocos ahorros que le sobraban. ¿Vos qué haces?, le pregunta el viejo. Su aliento es parecido al del padre de Lucila después de beber cerveza. Ella le cuenta sobre el colegio, evitando dar muchos detalles. Comentarios normales de una chica de 12 años, las materias que no le gustan y las que directamente odian. Habla de sus compañeras y espera un fuego en los ojos del viejo, un fuego sin miras de encenderse. El viejo sabe fingir, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lucila le pregunta si visitó la laguna de Liberá. 1 o 2 veces, responde él. Lo invita a acompañarla. Allá, en la laguna, hay algo que quiere mostrarle. El viejo no tiene nada mejor que hacer. Se pone de pie, renguea con la pierna izquierda. Le dije que se quedara en casa, repite Mónica. Pero viste cómo es, como hablar con una pared. Esta pendeja nunca te hace caso. Arquímedes la observa ir y venir en el comedor. Permanece sentado en el sillón con la corriente de aire fresco en la nuca. Su esposa transpira por más frío que esté el ambiente. Y mirá si le hicieron algo, sigue Mónica. Y mirá si alguien se la llevó como esos 2 angelitos. ¿No ves que dicen que es una camioneta, una blanca, sí, que les ofrece algo y los mete adentro? Y después no los volvés a ver. Arquímedes también está preocupado. Cada vez que los nervios se le suben a la cabeza, busca una lata de cerveza en la heladera, una lata bien fresca y se la bajan 3 tragos iguales. No queda ni una gota al fondo. La nena de los Indartes no volvió a aparecer, y el chiquito de los Rivera tampoco. ¿A vos te parece? Salimos con las pancartas, compartieron las fotos en Facebook y nada. Y les llegan avisos de que los vieron en otros pueblos, que los vieron por la capital. Es todo mentira, lo de la camioneta se lo llevaron. Andás a ver dónde están, seguro en la frontera. Está la trata ahí, la gendarmería sabe, por eso no hacen nada. Asomá la ñata por la ventana y fíjate si ves a alguien dando vueltas. Por eso le dije a esta pendeja que se quedara, que no salieron. Pero ¿qué va a hacerme caso? Tenés que decirle vos, yo sola no puedo. Arquímedes no sabe dónde está su hija. Sí sabe que toda la vida tuvo la costumbre de hacer lo contrario de lo que ellos le decían. No toques el horno, y Lucila tocaba y se quemaba. No metas la mano en el enchufe, y Lucila metía la mano y le daba una patada. No tomes agua fría, y Lucila tomaba y se pescaba un dolor de garganta. Ese Facebook les hace la cabeza, dice. Mónica se frena en medio del comedor. Se cruza de brazos. Estás en pedo con lo que decís. Nuestra nena ahí sola. ¿Quién sabe dónde estará? Y me venís a decir que soy una paranoica, que me tengo que quedar tranquila, que la espere cuando se le cante la bendita gana, ya va a llegar. Tantas veces te dije que estés para cenar y seguías subido a ese remis de Morondanga. Y nosotras 2 acá esperándote. No te digo que sea culpa tuya, pero tendrías que apoyarme. Arquímedes revolea los ojos. La misma cantinela de siempre. Su esposa le taladra los oídos. En voz alta pregunta por qué no sale la policía a buscarlos. Mónica le contesta que tienen que estar arreglados con los secuestradores. Ya hay secuestradores, una banda de narcos, putas y mafias, piensa Arquímedes. La colonia da para todo. Se pone de pie, va hasta la cocina a tirar la lata vacía de cerveza. Vuelve al comedor, le cuelga su llave del llavero. ¿Qué haces?, le pregunta a Mónica. Voy a buscarla, responde Arquímedes. Hace media hora que Danilo la espera. El sol se escondió detrás de los sauces. Solo hay un resabio naranja entre las hojas que se funde en la oscuridad. La piba es buena, bonita, le gusta su sonrisa sobre todo. Se llama Marilú. La conoció en el almacén. Danilo tiene que reemplazar al transportista de siempre, que anda con un esguince en el tobillo. Había estado pocas veces tan lejos de la capital. Detesta esos caminos de tierra colorada. Se pega a las suelas de las zapatillas y ensucia el interior de la camioneta. Después se tiene que pasar medio día dándole con la manguera hasta que no haya ni una mancha roja en el blanco. Cambia de posición, lleva la fuerza del pie izquierdo al derecho. Enciende otro cigarrillo. La punta brilla como una luciérnaga. Tras una pitada, el humo azulado se enrosca en el aire. Marilú. Al despedirse en la puerta del almacén, quedaron en verse de nuevo en el barcito de la estación de servicios. Ella le contó que se había peleado con su novio porque él la engañaba con otra chica de la colonia. En la colonia todo se sabe, no hay un secreto que dure mucho tiempo. Danilo le preguntó por las pancartas.
Unos nenes desaparecidos, le había dicho Marilú. Para mí buscan llamar la atención. Se habrán subido a algún bus que iba a la capital, ya van a aparecer. Si acá no hay secretos, deberían saber dónde están, dijo Danilo. Marilú se había reído, pero a él no le causaba gracia la desaparición de dos criaturas. No quería ponerse en el lugar de sus padres. Danilo tenía una sobrina chiquita, de 3 años. Hubiera recorrido cielo y tierra de llegar a pasarle algo. Marilú le dijo que era un tierno. ¿Qué le parecía si se veían una tercera vez? Ahí está Danilo, a la salida de la colonia, apoyado en el capó de la camioneta. Se acerca un auto, las luces direccionales lo iluminan. Danilo sonríe. La silueta de la fábrica con sus chimeneas se alza en el horizonte. No hay nada interesante para ver en la base, dice el viejo. Son casas cuadradas, iguales, ubicadas a la misma distancia unas de otras. La simetría en su máxima expresión. Pleno comunismo, agrega. Todos juntos y bien cerca del lugar de trabajo. Lucila dice que la laguna es un desorden, lo contrario a la base. Hay plantas y animales por cualquier lado, pero por lo general se esconden. Falta poco para que se haga de noche. Lucila señala una corriente de agua que atraviesa las rocas y las moja con los tonos del arco iris. Todo tiene esos colores por acá, dice. Es por el aceite que vertía la fábrica, comenta el viejo. Son los residuos que todavía andan dando vueltas. Más allá, dice Lucila, es verde por completo. En los esteros hay yacarés y ni se notan. Se adentra en la vegetación, en los juncos. Las olas lentas le lamen los pies, los tobillos llegan hasta las rodillas. El agua se vuelve pesada. El viejo reconoce desechos, cosas que la gente abandonó y fueron a parar a los bordes de la laguna. Bolsas de nylon, latas de gaseosa oxidadas. Lucila se queda quieta. Sin girarse para mirarlo, le pregunta por qué. El viejo no entiende. ¿Por qué qué?, dice. Lucila explica que ella lo sabe. Sabe que él arrinconó a una de sus compañeras en un callejón a la salida del colegio. Sabe que no lleva nada debajo del tapado. Sabe que le mostró el pito a la chica. Lucila lo enfrenta, le clava los ojos. El viejo niega con la cabeza. Abre el tapado. Está vestido. Nunca se me hubiera ocurrido algo así, dice. Lucila no le cree. Se le echa encima. Lo empuja. Con su renguera, el viejo pierde el equilibrio. Cae al agua. Revolea los brazos, intenta incorporarse. Lucila le pasa al lado y vuelve a la orilla. Observa el yacaré que llega apurado, atraído por los movimientos. Su lomo también está pintado con el arco iris. Abre la boca. El viejo pega un par de gritos y desiste. Lucila piensa en Ángel Rivera, que la llamaba arrastrada. Piensa en Dorita Indarte, que la culpó de machetearse. Los engañó uno por uno y los trajo a la laguna con la excusa de querer hablar. Los tomó por sorpresa y los golpeó con una piedra hasta desmayarlos. Los restos de sus cadáveres destrozados deberían estar hundidos. Por las noches los sueña saliendo del estero, la piel podrida y caída a tiras de sus caras sucias, verdes, completamente verdes. Arquímedes ata a Danilo a la silla, los pies bien juntos a las patas y las muñecas a los apoyabrazos. Con un tono de voz calmado, le pide que le diga dónde está su hija. Danilo grita hasta que Arquímedes lo amordaza, lo golpea en la cabeza. No busca que pierda el conocimiento, solo que le duela para que el miedo lo atormente, para que vea de lo que es capaz. Aunque patalees y chilles, no te va a oír nadie, dice. Busca la pinza que guarda en su bolsillo, la abre, la acerca al dedo índice derecho de Danilo, que intenta zafarse. Arquímedes le da un cachetazo. Lucila vuelve a su casa por el camino de tierra colorada. El grito que llega de la base la alerta. Mira hacia allá. Una luz tenue en la ventana de una casa parpadea en la oscuridad. Se desvía agachada. En las calles de la base todavía hay camionetas abandonadas, bicicletas en los jardines, reposeras, los vidrios de algunos coches sucios de polvo. Se queda parada en pleno camino hasta ver de nuevo la luz que llega de la casa. Se asoma a la ventana.
Su padre le arranca la uña a un desconocido atado a una silla. Después lo golpea igual que la golpea a ella cuando no hace caso. ¿Por qué su padre se enoja tanto? ¿No se percata de que Lucila no actúa con malas intenciones? Por vergüenza nunca se lo quiso contar a nadie. La asusta más pensar que la abandonan por desobedecer y ser una mala hija que las palizas mismas. Gracias a las palizas, al menos, su padre la tiene en cuenta. Si la castiga, es porque se interesa en que las cosas mejoren. Algo habrá hecho entonces ese desconocido, como algo hicieron el viejo, Ángel y Dorita. Yo hablé de las pesadillas, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Si ustedes tienen algunas preguntas que quieran hacer también a los autores. Bueno, para arrancar, porque me parece que es una pregunta que a mí me interesa como locutora. ¿Qué autores o autoras consideran que han colaborado, que existen dentro de su narrativa? O sea, autores que ustedes o autoras que lean y que consideren que les han aportado su universo para crear el propio, por supuesto. Bien. ¿Nacho? ¿No? ¿No? No se peleen. Criterio básico de todo. Sí, bueno, Stephen King siempre de una. Sí, sabía, ya lo sabías. Ya lo hemos hablado. John Connolly, Mm. también va por el lado oscuro. David James Poisant, él sacó un libro de cuentos solamente y después una novela. Él no es oscuro, pero tiene todo este laburo de los cuentos, muchas voces. Creo que podría citar a esos tres y estoy bien, hay todo un catálogo de autores, pero creo que voy por ahí. Buenísimo. Stephen King te lo robo, pero sí. Yo creo que el trabajo que me gusta mucho lo que hace con descripciones, o sea, me cuesta encontrar autores que me hayan influido en la escritura, sino más bien en un nivel general, pero creo que Stephen King le robo mucho. Me gusta mucho un poco María Enríquez, mucho Samantha Schweblin, las dos argentinas, sobre todo Samantha Schweblin, que en sus cuentos, en los tonos, las atmósferas que maneja, que creo que a mí me desvela un poco tratar de transmitir eso, o sea, lograr que la atmósfera del cuento sea completa y que exceda un poco a la trama. De hecho, a veces en las tramas a veces avanzo más a tientas, más al tumbo, tratando de encontrar el rumbo, pero sí trato de que el resto de la atmósfera quede clara, entonces yo creo que eso trato de robárselo mucho a ella. Y eso como principal, sobre todo en lo que cuento, que me parece que es, lo pongo un poquito más, pero me parece que entre cuento y prosa más larga, una novela, hay una diferencia abismal y creo que hay autores que trabajan muy bien el cuento. Mi hermana Alejandra Camilla, que no la tengo tan leída, pero la he empezado a leer un poco, también me gusta mucho cómo labura eso. Pero bueno, trato de tomar de ahí más que nada. Bueno, hay algo de Camilla en lo cotidiano que también está en la narrativa. Algo interesante también, primero puntualizar un común denominador que es la zona de umbral, en este caso la orilla de ambos cuentos, que eso no sé si lo han percatado, pero es esa cuestión de la zona fronteriza y de una escritura que no rinde cuenta de todo ni necesita rendir cuenta de todo, porque cada relato con la palabra justa proporciona esa inquietud. ¿Cómo es trabajar en esa zona fronteriza, si son conscientes de ella o si las van descubriendo en el proceso de escritura? No, yo creo que en general trato de descubrirlo a medida que avanzo. Como decía, mi escritura es un poco caótica en el sentido de que parte de variantes muy distintas, a veces parte de un personaje, a veces parte de una situación, entonces se construye medio a sí misma a veces.
bueno, no sé, Stephen King, justo en su libro Mientras escribo, él habla de esto, de que a veces él se aproxima a la escritura como si fuese un arqueólogo tratando de, o sea, empieza a rascar hasta que aparece la historia. Yo en general me manejo así, un poco porque me es más fácil. Entonces no sé si soy tan consciente, pero sí me gusta esto del umbral, de que haya ahí un pasaje, tanto desde la trama como desde lo ambiental del personaje. O sea, manejarme en esa línea me gusta. A veces no lo busco intencionalmente, pero medio que siempre termina, no siempre, pero o sea, suele aparecer esta idea. ¿Y aparece primero en la historia o, por ejemplo, una voz o un personaje? Y en general varía. Por ejemplo, en este cuento apareció el personaje y el personaje de Bruno con este poder que tiene y que no sabía a qué, o sea, cómo podía configurar una historia y después surgió la situación y después surgió todo el proceso. O sea, como que fue más desde ese lado, y una vez que encontré, bueno, ahí está el chico, tiene esto, va la psicóloga, tiene sentido, bueno, arranco desde el principio, ahí empezar a contar, pero en general varía, todos tienen, o sea, después sí, aparece mucho alguna idea de trama o alguna idea de un personaje se enfrenta a esta situación o un personaje habita este universo y de ahí voy tratando de construir la escritura. Y voy a Sí. un Mix de las dos mix de las dos preguntas, ahí va. En base a la pregunta que vos hacías, yo trabajo en la frontera, siempre estoy ahí como en el borde, más espacialmente. Me gustan los espacios liminales, estoy ahí en los no lugares, como ahí en el medio el primer cuento transcurre con esto del medio como Casa Encantada o Embrujado. Después tenemos uno que está en la zona que viene a ser la zona de Pripyat, de Chernobyl, mismo como vos mencionabas. Está ahí en medio de la colonia, una colonia que está deshabitada. El último cuento es una casa trastocada por algo que pasa ahí medio, lo digital, el mundo de internet tomando el nuestro de una manera carnal, o sea, internet se escapa y empieza a invadir nuestro mundo. Yo trabajo, me gusta eso, ¿no? Los lugares deshabitados y no habitados. Lugares que no deberían estar habitados y están habitados, o lugares que están habitados y no deberían estarlo, pero tiene que ver con, yo siempre traigo eso, ¿no? De lo raro y lo espeluznante de Mark Fisher, lo que no encaja, el terror a lo desconocido de Lovecraft. Juego mucho con eso, ¿no? Y me gusta jugar justamente lo que vos preguntabas. Me gusta jugar con los espacios, situar a los personajes en lugares a los que normalmente en la vida cotidiana, lugares a los que le escapamos nosotros, ¿no? Vos vas a ver una casa rara o una fachada extraña y no se te va a ocurrir entrar ahí. Mis personajes por una cosa u otra van a entrar ahí. Es como que yo los obligo a entrar y tomo un poquito lo que decía Nacho. A veces es como que digo, che, tenemos esta casa y vos sos el personaje. Y el personaje le digo, no sé si te conviene entrar, yo quiero ir. Entonces como que el personaje tiene cierta vida, que es lo que decía Kim, ¿no? Los dejo. Las situaciones igual son las menos. Trato siempre de guiarlos, de ir hacia donde yo quiero ir, porque en realidad me gusta no solo trabajar con el personaje, sino con lo espacial, con los momentos, y ahí tomo un poco lo que voy a tu pregunta. Generalmente lo que trato, no me viene, a veces te viene un personaje, a veces te viene una situación, como decías, un chico con poderes, y bueno, se empiezan a dar cosas. Pero generalmente me gusta trastocar lo que en la vida real no pasa, o pasa y se torna tabú. Es como, no hablemos de esto. Bueno, sí, ¿sabes qué? Ahora vamos a hablar de esto. Tenemos un viejo, la nena dice que el viejo anda mostrando el pito. Anda a encararlo el viejo. Y si el viejo se abre tapado y no está mostrando el pito,
¿qué pasó? Pero vos estás totalmente empecinado en que ahora querés vengarte, se va toda la mierda. Entonces es como, hagamos eso, ¿entendés? Me gusta esto, ¿no? De trastocar las situaciones cotidianas y cuando ya las tengo volcadas acá decir, vamos a trastocarlo de nuevo, vamos a darle una vuelta de tuerca a los Henry James, ¿viste? Vamos ahí, chao, que se despelote todo. Y bueno, los que han leído todos los y nosotros saben que va por ahí. Vamos a perturbar a los personajes, vamos a perturbarnos nosotros y después vayamos a tomar un café, ¿no? Oh, whisky. Claro, bueno, sí, un gin tonic. Un gin tonic mil. Tranqui. Pero yo siempre parto de eso, ¿no? Es como, vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a dar una doble vuelta de tuerca a esto. Me gusta eso, ¿no? Movilizar a los personajes, movilizarme yo a hacer cosas, volvemos al perrito. Por ejemplo, hay una situación con un perrito. Un perrito en un cuento, hay una situación que no voy a spoilear. Si incluye animales sabemos que la vamos a pasar mal. Claro. Chicos, a ver, yo soy re pet friendly. Pero bueno, en mis cuentos no soy pet friendly. Así que me gusta eso. También quiero agregar la cuestión de, repito la palabra zona una y otra vez, pero también se les impone la necesidad de llenar esa zona de voces, lo cual, en mi opinión, y en ambos casos está excelentísimamente logrado, en el sentido de que el viejo habla como viejo, los niños hablan como niños. Entonces, ¿cómo es la cuestión de trabajar con esas voces, establecer no solamente diálogos, sino monólogos, hallar la identidad propia en la voz de esos personajes que atraviesan esos espacios, ¿Cómo es esa experiencia de trabajar voces incluso radicalmente diferentes entre sí? Para mí es súper... es muy interesante porque también es creo que de lo que más me atrae de la literatura, y yo creo que coincido con Lautaro, esta idea de lograr lo que la realidad no te da, o también en un entorno controlado, no, pero no te rías. Pero, o sea, forzar situaciones, buscar lugares, entonces me resulta interesante eso, las voces ajenas a la mía, o sea, la voz de un adolescente, de una mujer, o sea, de una psicóloga, de una embarazada, que como en el primer cuento, un payaso gay como en el otro, hay uno que atraviesa toda su vida hablando, o sea, explorar eso me resulta interesante y yo creo que, bueno, esto lo hemos charlado en el taller de Maya, he asistido a sus talleres mucho tiempo. Ahora es docente. O sea, lograr que las voces se diferencien, se vuelvan realistas, creo que es importantísimo porque lleva el cuento más allá. A veces puede ser un recurso que las voces sean indistinguibles, pero creo que las voces tengan su personalidad, consigue darle una corporalidad al cuento que va mucho más allá de la trama que estás contando, sino en lograr la idea de que hay mucho más en la historia y que no es solo el cuento que te tiene dando. Entonces creo que me dio un... Pero me resulta interesante y es un desafío lograr explorar esas voces, pero lo hago a conciencia y siempre trato de encontrar voces diferentes que aporten algo nuevo y lograr que esas voces sean lo más verosímiles y verídicas posible, ¿no? Que uno que las vea. De hecho, a veces me lleva una investigación que excede al libro, o que hago una locura, pero a veces me paso, no sé, una hora leyendo un manual de construcción en madera, o de cómo hacer un trasplante de plantas, porque quiero que el personaje pueda explicarlo, y no como alguien que lo acaba de aprender, sino como alguien que lo sabe de toda la vida, por ejemplo. Entonces, eso me parece que es muy importante, o un médico, o lo que fuere, o sea, un personaje que sabe, que tiene una personalidad y que eso no es una voz simplemente, sino un ser completo. Sí, te
estaba escuchando. Me quedé pensando en cómo poder enganchar algo con lo que vos estabas diciendo. Sobre todo, está bueno esto de lo que vos decías de investigar un montonazo y que no se note que no sabemos que lo acabamos de leer. Y escuchar con respecto a lo que es los diálogos, las voces, la voz oral, lo oral. A mí es algo que me gusta mucho, es estar escuchando todo el tiempo gente en el transporte público, gente en los laburos, en el hábito cotidiano, captando los registros, ¿no? Las pausas de cómo las personas hablan, porque mucha gente habla y hay gente que está como calmada, y vos decís, está tan calmado, en cualquier momento me mata. O sea, es un psicópata. Eso para mí es súper importante, ¿no? Y creo que para lograr eso, lo que nunca hay que perder cuando estás laburando en la escritura, ¿no? Es esa capacidad de sorprenderse. Como uno no tiene que dejar de ser niño nunca porque tenés que lograr esto, ¿no? Que todo te sorprenda, que todo sea nuevo y que todo lo que escuchás digas, no, esto lo sumo. Y cuando vos estás escribiendo estás con las orejas, ¿viste? Y la cabeza es como a 1000, las antenas súper paradas, y todo lo que es echar acá, ¿no? Y tomando, ¿no? Como que hago una recapitulación y voy por el lado que decía, ¿no? De todos ser niños. A mí lo que particularmente me gusta trabajar es las voces de los niños, ¿no? Y personajes de niños, porque generalmente uno al nene o a los chicos no lo ve como, ah, mi vida, qué lindo el nenito, y los nenes son hiper perversos y a veces es como, uno dice, miralo, claro, qué lindo, mirá cómo hace la cosa, mamita. Y el nene de golpe, la nena está matando a un viejo. Y la mamá está preocupada y el padre dice, bueno, me voy a cargar a un tipo que está ahí, que mandó a saber quién es. Y en varios de los cuentos, bueno, ustedes que lo leyeron, y algunos acá también lo han leído, hay niños, ¿no? Es como reivindicar un poco la figura del niño, pero como persona autónoma, ¿no? O sea, no como es un nene, entonces hasta cierta edad es un angelito. No siempre es así. Hay veces que el niño es un monstruito, ¿no? Un angelito. Y está bueno trastocar, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Trastocar esa realidad en la que vivimos, correr un poquito el telón, ese velo y mostrarnos al nenito malo, ¿no? Bueno, algo que hace mucho Tribino Campo. Totalmente. ¿Me gusta Tribino Campo? Un poco y nada, la verdad. ¿Qué va a hacer eso? Eso No, esto lo pero vamos a hablar. Yo respondo que me encanta. Bárbaro. Podemos hacer una cena y nos juntamos a leer las Silvinas, las Silvinas. Los silvinos. Dos Silvines. Les Silvines. Silvines, perfecto. Ya está, la estamos. semana que viene. La semana que viene. Agenda, por favor. Bueno, me preocupa esta pregunta para el autor, pero la quiero hacer. ¿Se enamoraron alguna vez de un personaje? Le decís, yo, este personaje, también te puedes obsesionar con el personaje, vos obsesionar, no te enamores de un personaje. Decís, ay, yo este personaje, no sé, me parece con este personaje. Me doy razón, escribiste un personaje y decís, ay, le amo. No te ha ocurrido. Más o menos. No sé Es si personaje, acá la novia no No, puede decir no. nada porque es ficticio, no existe. No, soy más fan de mis personajes en todo caso. Ah, bueno, eso está buenísimo. Soy muy fan del personaje de la periodista del último cuento. Muy fan, de hecho es mi cuento favorito porque me gustó mucho el personaje. Me parece muy bueno. No porque lo haya escrito yo, sino porque la verdad que me lo construí de una forma que también hay a veces me pasa que encuentro, o sea, es difícil a veces escaparle a los arquetipos en la escritura y no, bueno, o sea, a mí me resulta difícil. Y a veces termino en un cierto lugar común como decir, ah, este se parece a tal personaje o a tal personaje y como que esos personajes a mí me resultan un poco más fáciles también porque es como, en mi cabeza son ese personaje y a la vez son un montón de otros personajes o un montón de otras personas que tienen esas características y en ese sentido ese personaje me resulta muy llamativo.
y un poco el personaje de la chica de Como olas en un mar tranquilo, que es una Dream Pixie Girl, voy a decirlo en inglés, que es el arquetipo de la mujer que medio que es un instrumento para que el protagonista pueda desarrollar su historia, básicamente, pero que está escrita hacia conciencia y también me gustó mucho en ese sentido. Y en mi cabeza es muy linda también. No tengo de esto. En una novela que no está publicada, sí, que dije. Anoten editores. Muy bien, hay que hacer esa cosa. Está Yo digo. bueno. Que empecé a escribirla dije, bueno, viste. Obviamente cuando uno empieza a escribir es como medio como hay un Lautaro que se empieza a filtrar y uno después lo va cortando al Lautaro y lo deja al personaje. En cierta parte yo le doy. Está mi sobrina mía. Yo le doy, pero no está. Así que, Bueno, misterio. próxima obsesión. No publicar. Pero acá obsesión, no sé si tanto, pero agarro algo de lo que decía Nacho. Sí, quizás me gusta mucho esto, lo de fan, ser fan está buenísimo. Es como que uno dice, ay, yo re quiero ser esta persona, o lo construís a partir de ese querer ser, ¿no? Está buenísimo eso. El último cuento, creo, sí, Indicios de León, que tiene todo lo que a mí me gusta. Básicamente. Sí, tal como que no lo quería decir. Tiene todo lo que a mí me gusta. Sí. Y él tiene esa onda, también como decíamos, la periodista, porque en tu cuento también de la periodista tiene esa onda policial, la construcción. Bueno, capta la primera persona, él es súper seco al hablar, y a la situación a la que se enfrenta, ¿no? De discernir entre la realidad. Él lo dice, ¿no? Es difícil discernir entre lo verdadero y lo real, que no son la misma cosa. Y a mí es como que yo lo vine laburando, este cuento para escribirlo lo laburé muchísimo tiempo en mi cabeza, con muchísimas notas de todos lados. Como decía Nacho antes, investigué un montón, porque obviamente hay un montón de cosas que yo no tengo ni idea. Y re fan del último cuento, ¿sí? Para mí es el mejor cuento no sé si mejor, el que más me gustó, seguro. Pero aparte es muy llamativo. Es como que te provoca a decir, mira. Son cuentos. Todos los cuentos son cuentos, léanlo, pero está bueno porque el último, leanlo en orden, entonces los leen todos y llegan. Es una buena estrategia de marketing, muy bien. Bueno, no lean salteado, está mal. Me hace el pie de elogiarte porque yo te lo quería decir en privado. ¡Me encanta esto! Y acá estamos con jamón en medio. Jamón en el medio que está así, Dios. Tienes amor, qué lindo. Yo me quedé sorprendido porque no sé por qué, no me preguntes. Dije, va por lo realista y me re sorprendió. Ya con el primer cuento me dije, ¿y esto? ¿What? Bueno, ya después nada, con el nene que trae cosas del sueño. Me re gustó el cruce de géneros. Está muy bien laburado la hibridación de géneros. Me re gustó. Yo igual te hice llevar una cosa por mensaje, pero sí, sí. Bueno, pero eso también es hermoso esto, ¿no? Como conocerse y también intercambiar y armar redes, que sigue siendo hiper importante. Bueno, acá me están diciendo producción que tenemos que cerrar, así que no vamos a poder hacerlo, a menos que alguien tenga una pregunta y digo, no me puedo quedar con esta pregunta, le dice ya, rápido, ahora. ¿Me preguntas? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por venir, un placer estar acá. Y bueno, los esperamos, seguramente habrá más presentaciones en otras salas acá. Bueno, gracias.